En los próximos minutos vas a entender por qué trabajas más horas que nunca, pero ganas menos de lo que mereces. No es porque tu proyecto sea inviable, no es porque el mercado esté saturado, es porque nadie te enseñó a diseñar un modelo de negocio con alma. Si cuidas el territorio, trabajas en comunidad, haces las cosas con ética, pero vives dependiendo de la temporalidad alta y sintiendo culpa cada vez que subes el precio, este episodio te mostrará que el problema no eres tú y que tu proyecto está mal explicado, no mal hecho. Déjame preguntarte algo. Respóndete en silencio. Nadie más tiene que saberlo. ¿Alguna vez has pensado, amo profundamente mi proyecto turístico, pero no sé cuánto tiempo más puedo sostenerlo así? No porque no funcione, tus huéspedes se van contentos, las reseñas son buenas, el lugar es hermoso, sino porque tú estás cansado o cansada, porque trabajas el doble que en tu antiguo empleo, pero ganas la mitad, porque pusiste tus ahorros, tu tiempo, tu vida entera y aún no sabes si podrás pagar el siguiente mes. Bianca, pero entonces el problema no es que el proyecto esté fallando. ¿Cómo es que todo funciona? Reseñas, huéspedes, tengo un lugar hermoso y aún así siento que no es sostenible económicamente hablando. No puedo depender únicamente de las temporadas altas. ¿Por qué tantos emprendedores se sienten así incluso cuando aparentemente todo va bien? Si esta pregunta te incomoda un poco, si algo en tu pecho se movió al escucharla, quédate. Este episodio es para ti. Y te adelanto algo, no estás fallando, tu proyecto tampoco. Lo que está fallando es algo que nadie nos enseñó. La semana pasada estuve facilitando un taller con emprendedores de turismo de naturaleza, fincas cafeteras, playas comunitarias, senderos de montaña, experiencias en comunidades indígenas. Les pregunté cuál es su principal obstáculo, cuáles son sus miedos, sus dolores. Y las respuestas se repetían como un eco. La falta de financiamiento, que no tengo recursos para crecer, que invertí todo en construir estas cabañas o en el glamping, pero el retorno no es claro. Cuando profundizamos y nos sentamos a mirar los números, sus estructuras financieras, sus decisiones, pues apareció otra verdad. Muchos emprendedores de turismo, de naturaleza, viven como en una contradicción. Cuidan el territorio con una super devoción, les apasiona lo que hacen, trabajan con la comunidad de forma súper genuina, auténtica, hacen las cosas con ética, con respeto, con amor y viven 24/7 en el proyecto y en el futuro de esa tierra, pero también viven dependiendo de los 2 o 3 meses de temporada o del fin de semana. Entonces es como sobrevivir todo el año, cobrando menos de lo que vale realmente el trabajo, el tiempo, el conocimiento, sintiendo culpa cada vez que suben el precio, como si cuidar de la naturaleza significa que, que ellos tienen que sacrificarse. ¿Por qué se repite tanto esa culpa al cobrar? ¿De dónde viene esa idea de que nuestro propósito significa también sacrificio? Tenemos que hacer las cosas siempre como con lo mínimo. Este es un problema de financiamiento realmente. Entonces, en algún momento de soledad, en esa madrugada en que no puedes dormir porque revisas las cuentas una y otra vez, aparece esa idea peligrosa, esa que casi no te atrevas a pensar en voz alta. Tal vez mi proyecto no es viable, o peor aún, tal vez debería volver a la ciudad, conseguir un empleo seguro y dejar esto como un sueño bonito que realmente no funcionó. Escúchame bien, el problema no es tu proyecto. El problema no es el mercado, no es la ubicación, no es que la gente no valore el turismo responsable. El problema es que nadie nos enseñó a responderle una estructura a un proyecto con alma. Nos enseñaron a hacer tours, a vender visitantes, a limpiar las habitaciones, a cocinar con ingredientes locales, pero nadie nos enseñó cómo diseñar un precio que refleje todo el valor que generas, cómo estructurar ingresos que no dependen de milagros estacionales,
cómo repartir recursos de forma justa sin que tú subsidies el proyecto con tu propia vida, con tus propios recursos. Cómo contar la historia de tu modelo para que los demás entiendan por qué vale lo que vale. Y eso es lo que lo cambia todo. Oye, pero entonces ¿estamos hablando de números y cifras o estamos hablando de narrativas? ¿Dónde exactamente está lo que no nos enseñaron, lo que no hemos aprendido hasta ahora? ¿Qué significa diseñar un modelo con alma? Ahora, antes de que cierres este episodio pensando, ay, no, me van a hablar del Excel y números. Y bueno, déjame decirte algo. No voy a pedirte que te conviertas en un contador con una hoja de entradas y egresos. No voy a mostrarte fórmulas complejas ni tablas incomprensibles. Yo quiero hablarte de algo súper diferente, algo que pocos nombran, pero que todos necesitamos, ponerle alma a los números. Porque los números bien entendidos no traicionan tu proceso. Porque los números bien entendidos no traicionan tu propósito, lo protegen. Déjame explicarte qué significa esto en los grupos de emprendedores que acompaño, en los talleres que facilito por toda Latinoamérica. Escucho frases que se repiten una y otra vez. Yo cobro porque quiero que la gente venga. Esta me parte el corazón cada vez que la escucho, porque detrás de ella hay un que cree que su proyecto solo vale la pena si es accesible para todos, que confunde propósito con sacrificio, que no entiende que cobrar bien no te hace menos ético, al contrario, te permite sostener el impacto. Otra frase muy repetitiva es: trabajo con la comunidad, pero no sé cómo repartir mejor los ingresos. Y aquí tenemos que hablar a calzón quitado, pero hay mucha confusión, porque se está trabajando con buenas intenciones, pero sin una estructura clara de quién aporta qué y quién recibe qué y cómo se asegura que esto sea justo y sostenible para todas en el territorio. Otra frase que se repite mucho en los talleres es cosas como: no tengo claro cuánto me cuesta realmente esta experiencia. Esta frase es peligrosa porque si no sabes cuánto te cuesta, pues estás navegando a ciegas. Puedes estar perdiendo dinero en cada reserva y creer que estás ganando. O peor, puedes estar subiendo o puedes estar subsidiando tu proyecto con tu propia vida, tu tiempo, tu energía, sin darte cuenta. Otra frase que también es muy repetitiva dentro de los talleres es: dependo demasiado de una agencia de viajes o de la temporada alta. Y esta es quizá la más común, la que mantiene a tantos emprendimientos en la cuerda floja. Porque cuando tu ingreso depende de factores externos que no controlas, pues no tienes un negocio, tienes una esperanza. Otra frase que se repite en muchos de los talleres que damos es que dependo demasiado de una agencia de viajes o de la temporada alta. Y esta quizá es una de las más comunes, la que mantiene tantos emprendimientos de alguna manera en la cuerda floja, pues porque cuando un ingreso depende de factores externos que no controla, pues no tienes un negocio, tienes apenas una esperanza o dependes de otras personas. Entonces, esto no es falta de compromiso, ni es falta de inteligencia, ni es mala suerte, porque igual muchos de otros emprendimientos lo que buscan es como llegar a una agencia de alta demanda. Entonces, no es que sea un modelo mal diseñado, es un modelo que nació desde el amor al territorio y pues esto es hermoso, pero sin una estructura clara de quién sostiene qué, cómo circula el dinero o qué se necesita realmente para durar en una temporada, pues, o sea, si uno no piensa a 10, a 15 años, pues la verdad claramente pues no es un proyecto sostenible y mucho menos habla de la regeneración a 10, a 15 años. Es insostenible y además es agotador. En el turismo regenerativo, en el turismo de naturaleza, ya sea en cafetales, en comunidades indígenas o en proyectos de buceo o en pesca artesanal, en avistamiento de aves, en agroturismo, pues hay que pensar que los números en este caso pues no son fríos, no es cuántos entran y cuánto pagan y ya. Los números cuentan historias.
Entonces, aquí continuamos con una pregunta muy importante. ¿De verdad un precio puede comunicar algo más que un valor? ¿Estamos exagerando al decir que cobrar es un acto ético? ¿Qué cambia realmente cuando subo o bajo un precio? Pensémoslo un poco así. Cada precio que pones dice algo. Dice cuánto vale tu trabajo, dice cuánto vale algo que pareciera que la naturaleza da gratis, como la miel de las abejitas, pero lo que tú proteges, lo que tú regeneras, pues dice cuánto se reconoce a la comunidad que abre sus puertas, cuánto devuelves o cuánto, digamos, como que gestionas en la cultura, su conocimiento ancestral. Entonces, el precio, el valor que le pones a las cosas, dice cuánto realmente cuesta realmente regenerar, proteger un ecosistema frágil. Pero el visitante no siempre ve todo esto, ¿cierto? ¿Cómo evitamos que el precio se perciba como exagerado? ¿Qué pasa cuando comparan con un hotel barato en la ciudad o con un hostal o con algo que simplemente sea un lugar para ir a dormir? Hace unos meses, uno de los emprendedores del programa de turismo regenerativo de Living Impact dijo algo que me quedó grabado pues a mí en la memoria y a mí realmente me pareció súper significativo porque él decía que su precio no es que estuviera mal, sino que estaba mal explicado. Esa es como una conclusión, esa era como una conclusión importante, que porque tu precio, el precio que tienes actualmente no es que esté mal de alguna manera, sino que hay que narrarlo, hay que contarlo, hay que decir cuál es su importancia. El precio no es solamente un cálculo, es una narrativa. Y para el visitante el precio pues significa mucho. Esto, cuando uno está, digamos, viendo una experiencia en Airbnb, pues uno ve, ¿será que es una experiencia de calidad o simplemente es una cama barata? Entonces, uno se pregunta, ¿será que estoy aportando algo real o es solamente marketing verde o greenwashing? ¿O este lugar realmente cuida o el territorio o explota a su comunidad? Porque eso vemos también en muchas comunidades, por ejemplo, indígenas. Y para ti, pues imagínate si el precio significa vivir dignamente de esto o si estoy reconociendo dignamente a la comunidad que me apoya, o estoy protegiendo el territorio o agotándolo para subsistir, como en muchos proyectos de playa. Entonces, poner precios no es solo matemática, no es solo vale 2000 o es una decisión consciente, es un acto de propósito, es una forma de decir esto vale, nosotros valemos. Y cuando aprendes a explicar esa historia, cuando logras que el visitante entienda todo lo que está sosteniendo tu decisión de venir o de invertir en ese fin de semana o en ese año o en ese programa de voluntariado de un mes, el precio deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente. ¿Tienes un ejemplo concreto de esto funcionando? ¿O nos puedes contar un relato o una historia de algún proyecto real que haya cambiado su narrativa en el precio? ¿Qué pasa cuando se explica bien la historia? Imagina una experiencia comunitaria en la selva del Ecuador, uno de los proyectos que en este momento estamos mentoreando. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica pues, que recibe más turistas internacionales para estadías de larga duración. No de solo un fin de semana, sino de semanas, incluso meses. Este proyecto comunitario, uno de nuestros emprendedores, ofrece hospedaje, comida y caminatas guiadas por la selva. Pero también algo súper, muy importante. Ofrece la oportunidad de aprender un oficio, de ejecutar una habilidad. Y este proyecto que les estoy contando, que tiene un proyecto de investigación en lenguas originarias y en español, recibe a visitantes de una universidad de la República Checa que viene a estudiar español. Entonces los visitantes vienen, se quedan, conviven, preguntan sobre sostenibilidad, por ejemplo, y es muy chistoso porque las comunidades indígenas pues
no conocen ese concepto de sostenibilidad o de medio ambiente, pero lo entienden de otras maneras. Entonces ese intercambio es súper valioso. Al principio pues este proyecto tenía un problema. El viajero pagaba su estadía, pero nadie contaba qué parte de ese dinero sostiene la educación de los niños de la comunidad o la protección activa del bosque, porque ellos hacen unas lluvias de bosque, o qué parte aporta a la autonomía comunitaria frente a los proyectos extractivos de la minería. Entonces nadie lo contaba. Parecía que eso no era importante porque iban a ir a estudiar español. ¿Eso qué tenía que ver? Entonces, ¿qué pasaba? El visitante compraba precios, como uno comparaba los precios con un hotel de la ciudad y regateaba y preguntaba por qué es tan caro, si es súper básico. Entonces, cuando el proyecto aprendió a contar la historia completa del precio, cuando el visitante entendió que su estadía no era solo una transacción, sino una inversión a futuro, en una experiencia de investigación, en cultura, en vida, en aprender a hacer esos proyectos de investigación y analizar los datos, pues pasó algo súper distinto. El viajero dejó de preguntar ¿por qué es tan caro? ¿O por qué? Pues, ¿y eso para qué me va a servir? Y empezó a decir, qué importante es eso que están haciendo. Yo quiero participar. Eso es ponerle alma a los números. No es cambiar lo que haces, es cambiar cómo lo explicas. Y con eso cambia cómo lo perciben, cómo lo valoran, cómo lo sostienen. Entonces no se trata de subir simplemente los precios y ya, sino de explicarlos mejor, de saber, ok, esto me cuesta esto, esto y esto, pero además necesito tanto para que esto siga creciendo y mejorando este ecosistema, esta comunidad, este grupo de personas. ¿Qué puede hacer ese emprendedor que nos está escuchando esta semana y de forma práctica para llevar a cabo y para aplicar el conocimiento que hemos discutido hoy y en esos 2 episodios? Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que dije resonó contigo. Tal vez fue la pregunta del inicio, tal vez fue esa frase, mi precio estaba mal explicado, tal vez fue reconocerte en esta contradicción silenciosa de amar tu proyecto, pero no saber cuánto tiempo vas a poder sostenerlo así. Y quiero que sepas algo, no estás solo ni sola en esto. Miles de emprendedores rurales de proyectos de turismo de naturaleza en toda América Latina están viviendo exactamente lo mismo. La diferencia entre los que siguen adelante y los que se rinden. Y eso no es menor, no es suerte, no es tener más recursos, es básicamente tener claridad. Y es claridad en la comunicación, en el modelo, en el valor, es claridad en cómo contar tu historia. En el próximo episodio de este podcast vamos a ir un poco más profundo. Te vamos a mostrar 2 historias más de proyectos reales que transforman su realidad cuando entendieron su modelo de negocio. Una ruta cafetera en Colombia que pasó de competir sola a construir una estrategia territorial en un consorcio que se ha ganado financiamientos, y un emprendimiento costero, hemos hablado mucho de este proyecto, pero pues para nosotros es importante, que dejó de depender de las agencias masivas y recuperó de alguna manera su dignidad. Y sobre todo te voy a mostrar cómo se hace esto en la práctica, con método, con acompañamiento, con pasos claros, porque una cosa es entender que tu precio está mal explicado y otra cosa es saber exactamente cómo explicarlo. Y eso es lo que viene. Antes de irte te dejo una reflexión. Esta semana escoge un precio de tu proyecto, uno en especial. Puede ser la noche de hospedaje o el valor o la experiencia o el valor de un recorrido, de una caminata, por ejemplo. Y pregúntate, ¿qué historia da ese precio? Cuenta la historia que yo quiero contar. El visitante entiende todo lo que estás sosteniendo con ese pago. No hace falta que cambies nada todavía, solamente observa. Sí, solamente date cuenta si el precio refleja o es sinónimo. Es como cuando yo le digo a mis estudiantes, imagínense un pan de 100 pesos. Esa moneda en Colombia ya casi ni existe, pero es un valor ínfimo, es como 10 centavos. Entonces, ¿a qué les sabe
el pan de 10 centavos. Porque cuando aprendes a ver tus números como narrativas, todo empieza a cambiar. Gracias por hacer parte de este viaje conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.